tardes para todos. Lo prometido es deuda. Nuevamente estamos aquí en esta ocasión para intentar contestar una solicitud que me han hecho, pero muchísimas personas. Por eso este tema de hoy se titula ¿Cómo mejorar la memoria de forma natural? De eso queremos hablar en el día de hoy. Y realmente hay muchísimas personas que tienen esta preocupación. Y teniendo en cuenta los momentos cruciales de la historia de la humanidad en los que estamos viviendo, realmente es muy importante que tengamos memoria, pero no solo para recordar las cosas cotidianas, las cosas del día a día, sino sobre todo para poder recordar la palabra de Dios. Para presentar este tema me he auxiliado de la tecnología moderna y he elaborado un PowerPoint. Un PowerPoint que reúne muchísima información de máxima utilidad. La presentación va a estar dividida en dos partes. Primero vamos a ver el problema y después vamos a ver la solución. Permítanme, por favor, que comparta con ustedes el PowerPoint para que empecemos a ver este importantísimo tema. Vamos a poner el PowerPoint. Aquí lo tenemos. ¿Cómo mejorar la memoria de forma natural? Lo primero que vamos a hacer es recurrir a la Biblia. ¿Por qué? Pues porque la Biblia es nuestro manual de instrucciones, es la palabra de Dios. Y quiero compartir con todos vosotros, si Dios así nos lo permite, dos versículos introductorios. Ambos versículos están en el Nuevo Testamento. El primer versículo en Juan 14:26 dice lo siguiente: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Creo que es un versículo que casi todos los cristianos conocemos. En ocasión de la partida que iba a tener nuestro Señor Jesús de esta tierra, pues estaba reunido con sus discípulos y los discípulos realmente estaban tristes porque no estaban comprendiendo el momento tan crucial en el que estaban viviendo y el motivo de esos acontecimientos. El Señor, al ver la tristeza que ellos tenían, el desconsuelo tan grande que sentían al ver que se iba a marchar Jesús de la tierra, les dijo: tranquilos, yo me voy, pero voy a enviar a alguien que me va a representar en la tierra. Es el Espíritu Santo. El Padre lo va a enviar y Él les va a consolar y les va a enseñar todas las cosas. Y aquí hay la última parte del versículo es clave para nuestra presentación. Y les recordará todo lo que yo he dicho. El siguiente versículo dice lo siguiente. Lucas 22:19. Era la ocasión de la Santa Cena y estaban, después de haber hecho el rito de humildad, el rito del lavamiento de los pies, tomaron del pan que representaba el cuerpo de Cristo y del vino de uva sin fermentar que representaba su sangre. Y el Señor les dijo en el medio de aquel ritual: haced esto en memoria de mí. Fíjense que el tema de la memoria, que es de lo que estamos hablando hoy, es sumamente importante. Ahora, yo me digo lo siguiente: el Espíritu Santo tiene entre sus funciones la de recordar. Fíjense que el Espíritu Santo no solo nos recuerda, sino que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene entre sus funciones la de recordar, y los que escuchan, los que le escuchan y le siguen deben tener una memoria efectiva, una memoria activa, una memoria que potencialmente buena para poder retener lo que Él nos va a recordar. La pregunta es: ¿cómo podemos recordar lo que hay que hacer si la memoria no funciona o funciona mal? De hecho, me he animado a preparar este tema, pues, porque muchas de las personas que me escriben son hermanos y hermanas de la iglesia, que me escriben o que me llaman pidiéndome auxilio porque me dicen que no tienen memoria. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que siempre me dicen: es que leo las escrituras, leo la Biblia, me leo la lección de escuela sabática, leo cualquier libro y no logro retener la información. Pues eso es un gran problema. Eso es un gran problema que se debe solventar y que a nivel físico está la base, o sea, la solución de ese problema. También les quiero comentar una porción que extraje de un libro bello que se llama El Camino a Cristo,
que escribió la mensajera y sierva del Señor Elena G. de White. En la página 90, ella nos dice lo siguiente: tened vuestra Biblia a mano, leedla cuando tengáis oportunidad, fijad los textos en vuestra memoria. Aún al ir por la calle podemos leer un pasaje y meditar en él hasta que se grabe en la mente. Fíjense que el tema de recordar, el tema de retener la información realmente es importante, como les decía, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, porque hay montones de personas que lamentablemente se confunden y se dejan arrastrar por tendencias que son a veces antibíblicas, porque por una parte quizás no han escudriñado lo suficiente la palabra de Dios, y por otra parte, aunque así lo hayan hecho, no logran retener la información. Entonces esto es un verdadero dilema, dilema que debe tener una real solución. A partir de este momento, después de haber hecho esta introducción, digamos, espiritual, quiero compartir con todos vosotros una serie de información que creo que es sumamente importante. Una serie de informaciones que he ido recopilando. Lo primero es lo siguiente. Según numerosas investigaciones, la mayor parte de los individuos utilizan un % muy bajo de su capacidad de retener o memorizar. Y también se ha comprobado que mientras más sentidos se involucren en esta actividad de aprendizaje, mayor es la capacidad de memorizar, especialmente si se lleva a la práctica. Por ejemplo, retenemos, fíjense ustedes estos datos, el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que oímos y vemos, el 70% de lo que decimos y el 90% de lo que decimos y hacemos. Por lo tanto, no solo debemos involucrar todos nuestros sentidos en el proceso de aprendizaje a fin de que la memoria se active, sino que además debemos hacer o practicar aquello que hemos aprendido. No por gusto, la Biblia dice, no solo sed oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Y con una memoria actuando a una capacidad adecuada, esos porcentajes que les he comentado se pueden maximizar. Es una pena en realidad desaprovechar tanta capacidad intelectual que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Pero vamos a continuar. Vamos a definir qué cosa es la memoria. Pues es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado. Es el proceso, además, mediante el cual el ser humano almacena y recupera información cognitiva, afectiva y motivacional. La memoria es una función del cerebro. Fíjense, la memoria tiene su sede en el cerebro y a la vez es un fenómeno de la mente, que también tiene su sede en el cerebro, que permite al organismo codificar, almacenar e incluso evocar información antigua que surge como resultado de las conexiones sinápticas, o sea, de las conexiones que hay entre las diferentes neuronas que forman parte del cerebro y que son fundamentales para que este proceso de aprendizaje y de memorización se pueda llevar a cabo. Mientras más neuronas tengamos, que son las células cerebrales, y mientras más conexiones haya entre esas neuronas, más fácil va a ser no solo aprender, sino también retener o memorizar. Ya hemos definido qué cosa es la memoria. ¿Qué más tenemos ahora? ¿Qué más les quiero informar? Pues algo que aprendí, escudriñando para poder presentarles este tema. Y aprendí que existen 5 tipos de memoria. ¿Sabían ustedes eso? Que hay 5 tipos de memorias. ¿Y saben qué? Cada una de ellas está asociada con los 5 sentidos con los que Dios ha dotado al hombre. La memoria puede ser auditiva, visual, táctica, gustativa y olfatoria. Y debido a la estrecha relación que existe entre la información que entra por los 5 sentidos y la memoria, y dado que todo lo que entra a través de los 5 sentidos llega al cerebro, se transforma en pensamientos y posteriormente en acciones, cuidar la información que entra por las también así conocidas avenidas del alma es una prioridad. Se recuerda lo que ha entrado, y lo que no ha entrado no existe para la persona.
y por lo tanto no lo puede memorizar. Recordemos la expresión que afirma garbage in, garbage out, que en español quiere decir basura entra, basura sale. Es algo que literalmente ocurre. Si a mi mente, a través de los 5 sentidos, por ejemplo, de los ojos, porque me encanta ver la telenovela, unas telenovelas que lo único que hacen es evocar, exacerbar el pecado, espiritismo, traiciones, quizás infidelidades, este tipo de cosas, exaltación de los deportes, de la moda, ese tipo de frivolidades. Si yo lleno mi mente de ese tipo de información, eso es lo que mi mente va a recordar, suponiendo que esté en condiciones de recordar. Fíjense que eso es algo que ocurre así literalmente. Si por los 5 sentidos ha entrado basura, y esa basura es la que se va a recordar. De ahí el consejo que se nos da en la Biblia. No por gusto se nos da este consejo. En Filipenses 4:8 nos dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si alguna alabanza, en eso pensad. Piensen en eso porque eso es lo que se va a recordar. Debemos cuidar nuestras avenidas del alma y permitir que a través de los 5 sentidos entre información que nos ayude a avanzar hacia arriba y hacia adelante. Siempre a avanzar. Les digo más. Miren ustedes, aquí dijimos que la memoria es una función del cerebro y también de la mente, pues aquí tenemos representado un cerebro. Y les doy un dato también sumamente importante. A diferencia de la espiritualidad, la cual tiene como sede el lóbulo frontal, justo el que está aquí debajo de la frente, la actividad de la memoria está sentada en el lóbulo temporal. Las principales funciones, de hecho, que residen en el lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. Ese llamado lóbulo temporal dominante está implicado, por ejemplo, en el recuerdo de palabras y nombres de los objetos. Y el lóbulo temporal, porque así se dividen estos lóbulos no dominantes, tiene que ver con nuestra memoria visual, o sea, recordar caras, imágenes, etc. En la parte media interior del lóbulo temporal del cerebro hay una estructura llamada hipocampo, la cual es una de las principales estructuras del cerebro humano y es la que ustedes están viendo aquí dentro de este cráneo destacada en rojo. Ese es el hipocampo. Ahí es donde está la memoria. El nombre de hipocampo le fue dado por un anatomista del siglo XVI que advirtió una gran semejanza con la forma del caballito de mar, también conocido como hipocampo, por eso le llamó así. En la enfermedad, por ejemplo, de Alzheimer, ese hipocampo es una de las primeras regiones del cerebro en sufrir daño y los problemas de memoria y desorientación aparecen entre los primeros síntomas de los enfermos de Alzheimer debido a que esa estructura es parte básica del cerebro, cuya función es generar tanto la memoria como el aprendizaje. Sencillamente se daña, se afecta y por eso las personas pierden la capacidad de recordar. Empieza a dominar su mente lo que conocemos como olvido, que es la incapacidad de recordar. Hemos dicho que la memoria tiene su sede en el cerebro. ¿Y saben qué? Esto que ustedes están viendo ahora en esta diapositiva es literalmente así. Un cerebro fuerte es igual a una mente fuerte. Si yo quiero tener buena memoria, yo tengo que tener un cerebro fuerte, un cerebro sano, un cerebro que sea irrigado con sangre de máxima calidad, porque es en el cerebro donde está la sede de la memoria. Hay una serie de acciones que potencian la salud del cerebro y también como extensión de la memoria. Y hay una serie de acciones que van en contra del desarrollo potencial de esta importante función o de esta importante actividad de los seres humanos. Tenemos que entender lo siguiente. Todo lo que afecta al cerebro afecta a la memoria. Todo lo que afecta al cerebro afecta a la memoria. Les pongo ejemplo. Las alteraciones del descanso, o sea, no descansar lo suficiente. La mala respiración, la alimentación inadecuada, el estrés, los daños neuronales, los contaminantes ambientales que vienen a través, por ejemplo, de los productos químicos que se utilizan tanto a nivel de higiene de hogar, higiene personal.
todos esos contaminantes químicos, además de los que están en los alimentos, digamos, que la agricultura actual, la agricultura moderna, empieza a desarrollar o a cultivar utilizando pesticidas químicos, eso también nos daña. Pero además daña o afecta el cerebro. El estreñimiento. Hace una semana, y pueden encontrar lo que les voy a comentar dentro de la sesión de vídeos de mi canal de YouTube Salud a la Carta, di un tema que se llama estreñimiento, la madre de casi todas las enfermedades. Pues bien, las personas que padecen estreñimiento, y sabemos que 2 de cada 3 ciudadanos de la sociedad moderna padecen estreñimientos crónicos, pues las personas que padecen estreñimiento tienen problemas de memoria. Los parásitos intestinales, que son una consecuencia directa también de tener estreñimiento, que es el no sacar la basura dentro de nuestro cuerpo, afectan también la memoria. El uso de los microondas. Con respecto a los microondas hablaremos dentro de un momentico, microwave se llama aquí en Estados Unidos. El poco uso de los datos y el proceso de envejecimiento, o mejor dicho, del mal envejecimiento, porque lamentablemente muchas veces la gente envejece de manera precoz debido fundamentalmente a un mal estilo de vida, de un estilo de vida que no tiene fundamento en la naturaleza. Pues ese envejecimiento precoz lo que hace es acelerar también la pérdida de memoria, obstaculizar la capacidad natural que deberían tener todos los seres humanos de recordar correctamente. Estas son algunas de las cosas que potencian el olvido porque afectan esa capacidad de recordar. ¿Qué más les puedo decir en estos momentos con respecto a la memoria? Pues vamos a entrar más en materia y hablar de cosas más específicas. Hay una serie de minerales y de vitaminas que son insustituibles, están, digamos, catalogados dentro de nutrientes insustituibles que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente, incluyendo el cerebro. Y uno de los minerales que forman parte de este grupo es el zinc. Con respecto al zinc, en un artículo titulado El zinc imprescindible para la vida, ese artículo fue publicado por la revista Discovery de Salud, que es una revista de mucho prestigio en temas de salud natural en España, mi segunda tierra. Allí se puede leer lo siguiente. El zinc es también un componente esencial para el cerebro, aunque los mecanismos exactos por los que realiza sus funciones en ese órgano aún no están dilucidados. O sea, no se saben los mecanismos a través del cual el zinc realiza sus funciones en el cerebro, pero lo que sí se sabe es que el zinc es fundamental para que el cerebro y por ende la memoria pueda funcionar correctamente. De hecho, el zinc es necesario para poder contar con un cerebro ágil y una memoria óptima. La relación que existe, y aquí les doy un dato, entre el zinc, la capacidad del cerebro y los alimentos ácidos es directamente proporcional. Los alimentos ácidos, y me refiero, por ejemplo, a los de origen animal, carnes y sus derivados, leche y sus derivados como el queso, huevos, carbohidratos refinados como el pan blanco, el azúcar blanca, las harinas blancas, todo ese tipo de productos refinados. Además de los aceites hidrogenados, las gaseosas, la azúcar refinada y todo lo industrializado que lamentablemente ha inundado nuestros mercados, acidifican la sangre. Y en un ambiente ácido, ese zinc que es imprescindible para que el cerebro funcione correctamente y para que la memoria se pueda desarrollar a máxima capacidad, no está biodisponible. O sea, el cuerpo no puede asimilar el zinc, aunque venga, no puede asimilar el zinc si mi organismo a nivel interno, si mi sangre está ácida. La sangre debe tener un nivel de ligera alcalinidad. No debe ser ni alcalino ni tampoco ácida, porque los extremos traen enfermedad. Ligeramente alcalina, así debe ser nuestra sangre. Y la única manera de mantener nuestra sangre ligeramente alcalina es obedeciendo las leyes de la salud, que son leyes de Dios, que son leyes divinas y eternas que el Señor nos ha dado desde el principio de los tiempos. De hecho, les quiero comentar más. El cerebro utiliza zinc
en unas 200 operaciones, regulando la comunicación entre las células cerebrales. Por lo tanto, su carencia afecta a los procesos de memoria y cognición. También afecta a los procesos de lucidez, de agilidad mental, de creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y les doy otro dato. Aunque existen fuentes animales que se consideran ricas en zinc, como los productos, las carnes que les he mencionado, yo les recomiendo solo consumir alimentos que, alimentos que le ofrezcan zinc, siempre y cuando estos tengan un origen vegetal, porque ya sabemos que lo animal acidifica la sangre y aunque el zinc esté ahí, no va a ser biodisponible. Dicho en otras palabras, el cerebro y el cuerpo en general no lo va a poder utilizar como lo debería utilizar. ¿Cuáles son las fuentes de zinc de origen vegetal? Por ejemplo, los cereales, pero no los cereales de cajas, esos que venden para desayunos y que están en cada vez más supermercados, sino los cereales integrales, los cereales completos, los cereales tal cuales Dios nos los dio, como el trigo y el maíz, trigo por supuesto orgánico. Los frutos secos como nueces, cacahuetes, almendras, son fuentes de zinc, fuentes vegetales de zinc. Las legumbres, las semillas, como las semillas, la semilla, por ejemplo, de calabaza, la semilla de girasol. Las verduras y las hortalizas, como habas, coles, lechugas, remolachas, espinacas, zanahorias, y también la levadura nutricional o nutritional yeast. Con respecto a esto, tienen un vídeo, incluso recetas que forman parte, en la que forma parte esta levadura nutricional, que pueden encontrar dentro de la sección de vídeos de mi canal de YouTube, Salud a la Carta. Además de eso, el germen de trigo, que también lo pueden encontrar en tiendas de productos naturales, es rico en zinc. Y ese es un zinc de origen vegetal que va a ayudar a que su función cerebral se potencie y que su memoria actúe a un nivel más conveniente. ¿Qué más les tengo que decir con respecto a, estamos viendo primero el problema, después vamos a ver la solución? Hemos hablado en primer lugar que el zinc es importantísimo para que el cerebro y la memoria puedan funcionar bien. ¿Qué más les tengo que decir con respecto a esto? Pues es muy importante mantener el colon limpio, porque el colon sucio obstaculiza el proceso de funcionamiento de todo el organismo, incluyendo el cerebro, donde está la sede, o sea, y recordemos que la memoria tiene como sede el cerebro. En cuanto a esto, el doctor Joel Robin, médico general, quiropráctico y naturópata, escribe en un vídeo que él compartió que se llama ¿Puede la muerte comenzar en el colon? Miren lo que dijo. Oigo a muchos pacientes quejarse de capacidad mental lenta y de problemas de memoria. Muchísima gente padece de esto. Un par de doctores que él menciona reportaron que 518 casos de síntomas mentales que incluían pérdida de la concentración y memoria, irritabilidad, la falta de confianza, preocupación excesiva y sin razón, depresión y tendencias suicidas estaban relacionadas con el síndrome del colon irritable. Y el síndrome del colon irritable tiene como base un estreñimiento tremendo que ha llegado a inflamar todas esas membranas, haciendo que esa estructura tan importante del cuerpo, porque el intestino es el foco de la salud y también de la enfermedad, de acuerdo a como lo hayamos tratado, pues la gente no pierde salud porque el colon está sucio, es lo que les quiero decir con esto. Por otra parte, él comenta que de acuerdo a la Clínica de Mayo, más de 70 millones de norteamericanos experimentan agrura regularmente. Lo que es increíble es que la agrura, la indigestión y hasta los reflejos de acidez son síntomas comunes de un colon tóxico. Sin embargo, seguimos ignorando la causa. Por eso la gente sigue padeciendo todo este tipo de enfermedad, todo este tipo de degeneración de sus capacidades, incluyendo la pérdida de memoria, y no lo solucionan, porque rara vez un experto le va a decir a usted que si tiene problemas de memoria, lo primero que tiene que hacer es sanear su colon, porque con un colon sucio, con un colon inflamado, con un colon tóxico, es imposible que el cerebro pueda funcionar bien. Fíjense que de hecho se conoce el intestino como el segundo cerebro. Se sabe que hay más neuronas, que son las células cerebrales, incluso
en el tracto, en el intestino, que en el cerebro craneal, y que en el intestino se producen una serie de sustancias que potencian el buen funcionamiento del cerebro y de las funciones asociadas a él, como es el caso de la cognición y la memoria. Por lo tanto, si está mal el intestino, digamos, que el intestino que de toda la vida hemos conocido, también va a estar mal el cerebro, porque el cerebro es en realidad, o sea, la salud o la enfermedad del cerebro va a depender en gran medida del estado del colon, que es una estructura fundamental de nuestro cuerpo. Aquí hay algo sumamente importante y les digo, esto lo vimos hace unos días cuando comentamos acerca de la importancia de solucionar el problema del estreñimiento. Insisto en esto, pueden encontrar el vídeo dentro de la sesión de vídeos de mi canal de YouTube Salud a la Carta. El vídeo se llama Estreñimiento, la madre de casi todas las enfermedades. Y una de las cosas que mencionamos aquel día fue que una de las consecuencias directas, hay muchas consecuencias, pero una de las consecuencias directas de tener estreñimiento, que implica no sacar las toxinas sólidas o desechos sólidos del organismo, es la parasitosis intestinal. Y comentamos que hay dos parásitos, sobre todo, que invaden nuestro aparato digestivo cuando la gente tiene el intestino sucio porque padece estreñimiento y eso lo sufre a día de hoy la mayor parte de la población. Por una parte, el Oxyurus y por otra parte el Ascaris lumbricoides. También comentamos que la hembra del Ascaris lumbricoides es capaz de poner 200,000 huevos al día en el intestino humano. La gente está parasitada y llena de materia fecal, debido sobre todo a la ingesta continua de comidas sin ruedas, de comidas que no avanzan, de comidas absolutamente desnaturalizadas. Me refiero, por ejemplo, a las carnes, a los lácteos, a los huevos, que esas carnes, esos lácteos, esos pescados, esos huevos, esa leche, ese yogur, ese queso, lo comían quizás nuestros abuelos y no les pasaban las cosas que a día de hoy está sucediéndole a la población moderna. Primero, porque los animales no estaban tan enfermos como ahora. Segundo, porque ellos tenían una genética o han heredado una genética mucho más fuerte que la que hemos heredado nosotros. Y en tercer lugar, porque vivían en un medio ambiente mucho más limpio, por lo tanto, su organismo no tiene que luchar contra tantos tóxicos como nosotros. Por lo tanto, a día de hoy, comer productos animales es un suicidio lento. Y si a esto le añadimos todos los productos refinados, industrializados, que también forman parte del día a día de la gente, pues imagínese usted. El resultado es que las personas tienen el colon sucio, están llenos de materia fecal y como consecuencia también están parasitados. Pues resulta que la doctora Urda Clark, en sus protocolos originales, una mujer que es una autoridad en este tipo de información, ella comentó lo siguiente. En general, una persona con parasitosis intestinal de antigua data es una persona tensa, temperamental, con altibajos emotivos, a veces triste, otras explosivos, que no se relaja y es desmemoriado. O sea, el colon sucio y la parasitosis intestinal tienen entre sus consecuencias fundamentales la mala memoria, la incapacidad de aprender correctamente, la incapacidad de la concentración. Le voy a leer la siguiente parte de la cita porque aunque no tienen que ver en sí con los parásitos, sí me pareció muy importante que ustedes tengan en consideración esta información porque ya les digo, el colon sucio y la parasitosis intestinal está en la base de casi todas las enfermedades modernas. Ella añade, tiene el tubo digestivo inflamado desde la boca hasta el ano. Después de comer se sienten hinchados, distendidos, con soñolencia, pesadez, modorra, gases, eructos, acidez, dolores de cabeza, etc. Una persona parasitada, añade ella, suele tener los miembros inferiores cansados, hormigueos, adormecimientos, pies y manos frías, calambres, sobre todo nocturnos y problemas de piel. En general es constipado, o sea, lo que contábamos, es estreñido o alterna con alguna diarrea explosiva porque hay una descompensación absoluta en el aparato digestivo. Exhibe intolerancia discontinua a algunos alimentos
desconciertan, perdón, todo su sistema. Puede evidenciar problemas en el cuero cabelludo. O sea, una persona que pierde cabello con mucha facilidad es porque tiene una falta de nutrientes tremenda, y esa falta de nutrientes se debe, aunque eso se agrava, por supuesto, por el estrés, a un colon sucio y, además de esto, parasitado. Además, se dañan las uñas y la piel. Las personas parasitadas tienen la vista irritada o problemas de vista, y en algunos casos problemas en la agudeza visual, irritación de nariz, crisis de estornudos matinales, resfríos periódicos y alergias variadas. A veces presentan manifestaciones respiratorias y neurológicas. En general, se despierta cansado porque no tiene un reposo reparador. Los parásitos no le dejan dormir. Sufre pesadillas, da vueltas en la cama, chirría los dientes. Eso, cuando usted ve a las personas que chirrían los dientes, casi siempre es por parásitos intestinales. Y si es niño o niñas, casi también se puede estar orinando en la cama. Aunque sea mayorcito, se orina en la cama. Otra consecuencia de los parásitos o la parasitosis intestinal son las anemias. Cuando uno tiene anemia, lo primero que ha de hacer es limpiar el colon y desparasitarse, porque los parásitos son organismos vivos y nos causan un daño doble. Por una parte, nos dejan sus desechos, y por otra parte, se comen nuestros nutrientes, nuestra hemoglobina. Por lo tanto, es lógico que la persona sufra anemia. A veces las personas con anemia, o casi siempre, empiezan a tomar, por ejemplo, hierro y vitamina B12, y jamás se les resuelve el problema, porque no está ahí la solución. Lo primero es limpiarse el cuerpo por dentro. Además, les digo lo que comenta la doctora Udda Clark. Cuando vamos atrás, otra de las consecuencias de las parasitosis son las anemias, en general severas y de difícil tratamiento, ya que se producen por agotamiento medular. O sea, la médula se cansa de producir sangre, una sangre que se están comiendo constantemente esos parásitos. Cuando la pérdida de sangre es grande, pero de poca duración, la médula ósea se activa y se resuelve el problema. Pero si la pérdida es pequeña, pero continua, como sucede en el organismo de un parasitado, se puede provocar un agotamiento del mecanismo y su reactivación suele ser dificultosa. Concluye la doctora Udda Clark diciendo: también puede manifestarse leucocitosis, o sea, incremento de leucocitos en sangre, de esas células de la sangre que son las que nos defienden, con valores elevados que generan diagnósticos erróneos de leucemia, cuando en realidad lo que hay detrás es una parasitosis. Pues ya sabemos, porque también aquí el doctor Prudencio Ramírez, que es naturópata y experto en limpieza intestinal, en su conferencia Parasitosis Intestinal, nos recarga lo que acabamos de comentar. Ya sabemos que hay signos y síntomas precisos que indican que una persona tiene parásitos. Y él menciona en primer lugar que una persona parasitada es una persona a la que se le olvidan las cosas fácilmente, tiene problemas de memoria. Segundo, se les cae el pelo con facilidad. Otro signo es la piel, manchas, espinillas, pústulas, granos, acné. Todo eso es consecuencia de una parasitosis intestinal que se posesiona en el organismo, porque se han creado las condiciones, ya que la persona sufre de estreñimiento y tiene su colon tóxico, inflamado, tiene el colon sumamente sucio. Además de esto, de estas causas que les he dado de pérdida de memoria, debemos tener en cuenta lo siguiente, lo que dice el doctor Deepak Chopra en su libro Curación Cuántica. Unas primeras investigaciones en el Instituto Tecnológico de Massachusetts han confirmado que la química básica de nuestro cerebro es tan sumamente variable que puede modificarse con la ingestión de un solo alimento. O sea, lo que yo como define en gran medida la salud de todo mi organismo, incluyendo el cerebro, y de la memoria, cuya base es el cerebro. Si como para bien, pues tendré un cerebro potenciado en cuanto a salud, en cuanto a capacidades. Si como para mal llamados alimentos, aquellos que acidifican mi sangre y que no son fisiológicamente correctos, todas mis capacidades van a mermar, incluyendo la capacidad de memorizar. Vamos a hablar de los mal llamados alimentos, porque en realidad no son alimentos, que tienen un impacto más grande a nivel negativo en la salud del cerebro
y que, digamos, dificultan la capacidad de memoria. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el azúcar. Hay veces que pensamos que las carnes son lo peor que podemos comer. Y es cierto que las carnes son malas porque estamos hablando de células muertas, porque nadie se come, por ejemplo, una vaca o un pescado vivo. Son células muertas de un ser vivo que murió y que esas células se van a integrar en nuestro torrente sanguíneo con toda la toxicidad que ello trae consigo, porque la finalidad de un cadáver, ya sea hombre o animal, es descomponerse. Es una ley universal, es una ley bíblica. El Señor dijo: polvo eres y al polvo volverás. Y para convertirnos en polvo hay que pasar por ese proceso de descomposición de cadáveres. Y en ese proceso de descomposición intervienen una serie de microorganismos que imagínense cuando alguien se come un trozo, ya sea, por ejemplo, un filete de pescado, se come un muslo de pollo, se come un chuletón de cordero, está comiendo un músculo muerto con esos microorganismos que quizás no estén todos vivos, porque lo cocinó. Entonces se come el animal muerto y también se come esos microorganismos. Y eso hace mucho daño. Pues bien, con todo lo malo que eso es, aún el azúcar es peor. A menos azúcar química, mejor va a ser la capacidad del cerebro y de la memoria. El azúcar de las frutas, y esto es algo que debemos aclarar, no daña ningún sistema del cuerpo. Últimamente se ha culpado a las frutas de montones de males. Se le prohíben a muchísimos enfermos, incluyendo, por ejemplo, a los diabéticos. Permítanme aclararles lo siguiente. Lo que le sube el azúcar a los diabéticos no es la fruta, porque entre otras cosas, la principal azúcar que tiene la fruta es fructosa, no glucosa. Por lo tanto, no interviene prácticamente en la curva de la glucosa, que es lo que le miden a los diabéticos. Porque, entre otras cosas, como es el alimento de los alimentos, el Señor la dotó de la capacidad de entrar a nuestras células para producir energía sin necesidad de insulina. Por lo tanto, comer frutas orgánicas, no frutas que hayan sido manipuladas genéticamente, a las que le manipulan también, valga la redundancia, sus niveles de azúcares, haciéndolos antinaturales. Cuando se come fruta orgánica, aunque usted sea diabético, aunque tenga el problema que tenga de salud, eso no les va a afectar, porque el azúcar de las frutas no daña y la fruta nos aporta montones de nutrientes que son sumamente convenientes para la salud de nuestro cuerpo. Con respecto a lo malo que es la azúcar química, que les decía que es peor que la carne, me estoy refiriendo a esa azúcar blanca refinada que viene que usted puede consumir de manera directa o indirecta, escondida dentro de algunos mal llamados alimentos. Con relación a esto, el doctor Roger de Pamplona Roger, en su libro Guía para el Cuidado del Cuerpo, dijo lo siguiente: los descensos y las fluctuaciones, bruscas en el nivel de glucosa debido a una alimentación rica en azúcar refinado alteran el funcionamiento cerebral y debilitan la mente. Ahora he recordado, mientras leía esta cita, que pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos de mi canal de YouTube, Salud a la Carta, uno que se llama Redefiniendo el azúcar. Porque tenemos que entender bien que el azúcar no solo es ese polvito blanco, no solo son los terrones de azúcar que se le echa, por ejemplo, a un café, que también es dañino. Azúcar mala o en azúcar mala se convierten muchísimas cosas. Hay azúcar escondida dentro de mal llamados alimentos, y es importante redefinir ese concepto para que no nos hagan pasar gato por liebre. En el libro inspirado Consejos sobre el régimen alimenticio, la mensajera y sierva del Señor Elena G. de White escribió lo siguiente: con frecuencia me siento a mesas de los hermanos y veo que usan grandes cantidades de leche animal y de azúcar. O sea, si ya una es mala, cuando se unen, imagínense ustedes. Estas recargan el organismo, irritan los órganos digestivos y afectan el cerebro. Cualquier cosa que estorba el movimiento activo del organismo afecta muy directamente al cerebro, que es la sede de la memoria. Y por la luz, noten ustedes lo que dice Elena G. de White, la mensajera del Señor, en este libro inspirado. Y por la luz que me ha sido dada, sé que el azúcar, cuando se usa copiosamente, es más perjudicial que la carne. Es peor, porque por lo menos la carne aporta determinados nutrientes al organismo, que vienen de la mano de toda la toxicidad que les he comentado. Pero en el caso del azúcar, es un carbohidrato vacío. Se le llama la ladrona de las vitaminas.
cuando entra al cuerpo para poder ser metabolizada, se roba una gran gama de vitaminas que hay dentro de nuestro cuerpo, como es el caso de la B. Pues estas vitaminas de la gama de la B son fundamentales para que funcione bien el cerebro y el aparato y todo, y toda la memoria. Y resulta que esta azúcar refinada se la roba. Es la ladrona de vitaminas y es un enemigo del funcionamiento correcto del cerebro y por ende de la memoria. Hay muchas personas que, conociendo este tipo de información, pues han decidido dejar de comer azúcar refinada y se han pasado, por ejemplo, a edulcorantes que son artificiales, que también son químicos. Y si malo era una cosa, la otra es peor. Uno de los casos de estos edulcorantes, o sea, un caso de estos edulcorantes es el aspartamo. El aspartamo se considera una excitotoxina. ¿Qué cosa es una excitotoxina? Pues es excitotoxina es un vocablo que está dividido en dos palabras, éxito y toxina. Éxito quiere decir que excita, y toxina, que es un veneno. También se conoce como neurotoxina. Neuro es una palabra asociada a las neuronas del cerebro. Pues resulta que el aspartamo, cuando nosotros lo consumimos, y todos estos productos que ven ustedes en esta diapositiva, son solamente algunos en los que está este edulcorante químico, pues lo que hace cuando entra en nuestro cuerpo es excitar a las células cerebrales, a las neuronas, hasta matarlas. Hay montones de información, de investigaciones con respecto a esto. Hay un documental que todavía está disponible en YouTube, yo les invito a verlo, que se llama Aspartamo, un mundo de miseria, un mundo envenenado. Ahí una serie de personas hacen referencia o cuentan sus experiencias con respecto a los problemas neurológicos que están teniendo, incluyendo la pérdida de memoria, asociados directamente a la ingesta de aspartamo. Todo lo que es light, o casi todo lo que es light, pues tiene aspartamo. Es un edulcorante que se utiliza para sustituir el azúcar blanca. Pero insisto, si malo era una, esta es todavía peor. Con respecto al aspartamo, el doctor Walter Weiss dijo lo siguiente: el edulcorante más extendido en el mundo de hoy es el aspartamo. Se utiliza mucho en bebidas energéticas, en bebidas deportivas, en dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Se utiliza tan ampliamente que da miedo, dice él. Aspartamo es el nombre técnico de marcas como NutraSweet, Equal, Spoonful o Equal Measure. A su uso se le atribuye alrededor del 75% de las reacciones adversas a aditivos alimentarios, según reportes de la FDA, que es la agencia que aquí en Estados Unidos rige todo lo que tiene que ver con alimentación y medicamentos. Nos dice además el doctor, existen unos 90 síntomas asociados al aspartamo: dolores de cabeza, migrañas, mareos, convulsiones, náuseas, entumecimiento, espasmos musculares, aumento de peso, erupciones cutáneas, depresión, fatiga, irritabilidad, taquicardia, insomnio, problemas de visión, pérdida de audición, palpitaciones, dificultad para respirar, ataques de ansiedad, trastornos del habla, pérdida del gusto, zumbido en los oídos, vértigo, pérdida de memoria, dolores en las articulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Él dice, para concluir, el aspartamo puede puede activar tumores cerebrales, crear esclerosis múltiple, epilepsia, síndrome de fatiga crónica, enfermedad del Parkinson y de Alzheimer, que ya sabemos que es la enfermedad de la memoria, la enfermedad del olvido, mejor dicho. Retardo mental, defectos de nacimiento, linfoma, fibromialgia y diabetes. Son cosas terribles. Con respecto al aspartamo, yo insisto, les invito a ver ese documental y pueden encontrar estas conferencias del doctor Walter Weiss en el que él denuncia y alerta a la población sobre el consumo del aspartamo. Pueden encontrarlo en YouTube y en otras fuentes. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. ¿Qué más afecta la memoria? Ya lo hemos comentado.
la ingesta de productos animales. Con respecto a esto, el doctor Hans Günther, un experto en medicina de micronutrientes, en un documental buenísimo que pueden también encontrar en YouTube y que se llama Expediente Carne, que fue publicado por la radio y televisión, por la televisión española. Este doctor dice lo siguiente: se afirma que la ingesta de carnes puede influir negativamente en la memoria. De hecho, hay indicios de que el consumo de carnes guarda una relación directa con el riesgo de contraer la enfermedad de Alzheimer, al menos se puede afirmar que en el caso de enfermos con demencia se ha demostrado que estos habían comido más cantidad de carne por término medio que quienes no enferman de demencia. Dicho en otras palabras, y esto que les voy a decir es un tono un poquito sarcástico, es para que lo entiendan literalmente al revés. Si usted quiere tener un cuerpo acidificado, un cuerpo debilitado, un cuerpo enfermo, un cerebro dañado y una memoria inhabilitada, pues entonces lo que debe hacer es comer carnes, es comer azúcares, es comer aspartamo, es comer ese tipo de mal llamados alimentos que está acabando con la salud de la gente. Les decía que eso lo estoy diciendo para que lo interpreten literalmente al revés. Es para que entiendan hasta qué punto influye de manera negativa sobre la salud de todo nuestro sistema, especialmente sobre del cerebro, que es la sede de la memoria, el consumo de este tipo de productos, porque acidifican al máximo la sangre, nos roban los nutrientes, nos quitan oxígeno y además nos ensucian. Es imposible que en esas condiciones nuestras células, que son la armazón de nuestro cuerpo, puedan funcionar correctamente. Ya les he mencionado los productos animales en general, pero estamos viendo algunos en particular para añadirle un poquito de información. Aquí tenemos los lácteos en cualquiera de sus formas. De hecho, no hay mucha diferencia entre comerse un bistec y tomarse un vaso de leche de vaca. De hecho, a la leche se le dice la carne líquida porque tiene la misma contaminación y la misma toxicidad que pueda tener un filete. Pues nos hemos vuelto lamentablemente becerros. Estamos consumiendo una leche que es ideal, porque así Dios la puso ahí, para que los becerros, que son los hijos, en este caso estamos hablando de la leche de vaca, que es la más dañina, de esas vacas pues pudieran crecer, para que pudieran doblar su tamaño en poco tiempo. Pues nos hemos vuelto becerros tomando algo para lo cual no hemos sido constituidos, creyendo que por eso que vamos a tener, por ejemplo, huesos fuertes y dientes fuertes, pero está ocurriendo algo que no es bueno. Hay pérdida de memoria debido al consumo de este tipo de productos, adormecimiento. Hay muchas personas que me escriben diciendo: tengo calambres en los pies, tengo las piernas pesadas, las siento dormidas. Bueno, es lógico, no está circulando la sangre correctamente, y en la sangre está la vida, según nos dice la Biblia, porque entre otras cosas, la cantidad de grasas saturadas que esos productos animales aportan a nuestro cuerpo vuelven la sangre y las células de la sangre como verdaderos pegotes. Así ellas no pueden llevarle la hidratación, la oxigenación, los nutrientes que necesitan nuestros diferentes órganos. Por lo tanto, el resultado es la enfermedad, adormecimiento, calambres, infartos. Para fortalecer los huesos se necesita tanto el calcio como los fosfolípidos y muchos otros nutrientes. Si el calcio entra solo, se vuelve perjudicial, como es el caso de la cantidad de calcio que aportan estos productos lácteos. De hecho, se dice que los productos lácteos y la leche en especial, también el queso, no solo no nos dan calcio, sino que nos descalcifican, porque al aportar tanta acidez a nuestro cuerpo, el organismo tiene que recurrir a fuentes de minerales alcalinos que hay guardados, por ejemplo, en nuestros huesos, como es el caso del calcio, para tratar de neutralizar la brutal acidez que le está llegando a través de estos elementos. Pues esto hace que cuando se toma mucho calcio a través de estos alimentos, pues que se vuelva perjudicial, porque se combina con otras sustancias y forman calcificaciones en las articulaciones y cartílagos, piedras en los riñones, en la vesícula, en las glándulas y en cualquier otro tejido blando del cuerpo, especialmente en las arterias. Y cuando las arterias se calcifican, se deteriora la memoria, porque por ahí va la sangre, que es la que hace que la memoria funcione bien. Y otras facultades mentales, aumentando la probabilidad, por ejemplo, de infartos, de trombosis y de hemorragias cerebrales.
O sea, es comer productos de origen animal, comer estos productos lácteos, ya sea quesos, leches, yogures, mantequillas. Realmente, como les decía hace un ratito, es una acción literalmente suicida a día de hoy. Es mucho lo que nos perjudica y eso deberíamos tenerlo en cuenta. Además de lo que ya les he mencionado, teniendo en cuenta que la química de nuestro cerebro es tan delicada que la ingesta de un solo producto en forma de alimentos, de bebida, puede cambiarla totalmente, yo les quiero hablar de algo que se suele consumir mucho, que es la cafeína. Y la cafeína no solo está en el café, la cafeína está en el chocolate o en el cacao en forma de teobromina, está en el té negro o el té verde en forma de, o sea, también tienen cafeína estos productos. En el chocolate, o sea, hay montones de productos en las bebidas energéticas, en las colas, tienen cafeína. Hay incluso medicamentos que tienen cafeína. La cafeína es un alcaloide, o sea, un veneno de origen vegetal que lo que hace es alterar la percepción porque afecta directamente al sistema nervioso central cuya capital es el cerebro. Recordemos que todo lo que afecta el cerebro afecta también la memoria, por eso les estoy hablando de la cafeína. Pues el doctor Roger de Pamplona Roger, en su libro Guía Práctica para el Cuidado del Cuerpo, le expresa: los descubrimientos más recientes muestran que, además de todo esto, además de otras cosas que le había mencionado, la cafeína a largo plazo también acelera la pérdida de la memoria y la capacidad de aprendizaje. Fíjense que si la cafeína es mala, me refiero al café, por ejemplo, a la Coca-Cola que tiene cafeína, a todos este tipo de productos. Fíjense si no es conveniente, que cuesta un montón dejarlo. Son productos absolutamente aditivos. Nadie tiene adicción a comer manzanas o peras, pero la gente se hace adicta a tomar café, a tomar té verde o té negro, que aunque se ha puesto de moda porque se dice que tiene montones de antioxidantes, debido a la cafeína que tiene, es contraproducente. La gente se engancha a comer chocolate, cuesta un montón dejar el chocolate porque es adictivo igualito que el queso, porque tienen sustancias que enganchan nuestra mente, porque activan los receptores de placer que hay en el cuerpo. Entonces el cuerpo quiere más y más de lo mismo y eso realmente no es nada conveniente. Si usted quiere tener memoria, pues no debería tomar ningún producto que tenga cafeína, ni chocolate, ni té. Me refiero, insisto, no a las mal llamados tés, que en realidad son infusiones de plantas, de manzanilla, de boldo, no me refiero a eso, me refiero al té blanco, al té negro, perdón, al té verde que está cargado de cafeína. ¿Saben otra cosa que afecta el normal funcionamiento del cerebro y por ende de la memoria? El comer en exceso, aún de los mejores alimentos, porque tiene efectos nocivos, causa enfermedad, pérdida de memoria o olvido, disminución de la eficacia o de la eficiencia, debilidad mental y física, pérdida de vitalidad, sensación de cansancio, sobrecarga del hígado. Comer mucho es un mal que lamentablemente tienen muchísimas personas que afectan el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Deberíamos comer solamente 3 veces al día, desayuno, almuerzo y comida. Dentro de mi canal hay un vídeo que se llama ¿Cuántas veces al día debemos comer? Y ahí explican las pautas de la buena alimentación. Yo les invito a ver este vídeo. Hay otro elemento que también tenemos que tener en cuenta, lo mencioné al principio, pero quiero ampliarles la información. Otro elemento que afecta directamente la capacidad de memoria, porque recordemos que el tema de hoy se llama cómo mejorar la memoria de forma natural. Y es el uso del microondas o el microwave. Saben, los alimentos cocinados y calentados en el microondas pueden causar, y de hecho causan, un deterioro en el funcionamiento del sistema inmunológico en los humanos. Además, puede haber un peligro a nivel de funcionamiento mental en el uso o en caso de usarlo regularmente. Puede causar pérdida de memoria, problemas emocionales y una disminución de la inteligencia. Una dieta con alimentos calentados o cocinados en el microondas puede hacer que su cuerpo deje incluso de fabricar o producir hormonas. Hay un vídeo, otro vídeo que pueden encontrar también, por eso les doy pinceladas, pero no la información demasiado ampliada porque lo tienen en vídeos individuales que pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos de mi canal de YouTube Salud a la Carta, que se llama Microondas, un asesino en tu cocina. Les invito a verlo.
Ahí se explica claramente hasta qué punto es antinatural y perjudicial cocinar los alimentos o calentar los alimentos en este terrible aparato. Es un asesino que está en nuestra cocina. Y fíjense si es algo antinatural, para adelantarle un poquito de la información que está en ese vídeo que les he comentado hace un momentito, cuando nosotros calentamos los alimentos o los cocinamos en una cocina convencional, pues estos alimentos se cocinan o se calientan de afuera hacia adentro. O sea, el calor por el contacto va de afuera hacia adentro. Pues bien, cuando se cocinan o se calientan alimentos en este aparato, es al revés ese proceso. De adentro hacia afuera es que se cocinan y se calientan los alimentos. Eso quiere decir que hay algo que no está bien. Hay montones de informaciones documentadas con respecto a la inconveniencia de utilizar este aparato y al impacto directo que trae, impacto negativo sobre la salud de la gente. El microondas es un enemigo. El microwave no sirve para nada. Personalmente ha habido siempre algo que me ha hecho no comprarlo. Nunca he tenido en mi casa un microondas. Yo tengo un horno convencional y si es a leña, pues mucho mejor. Yo tengo un horno convencional, pero en microondas jamás lo he utilizado. Otra cosa que daña profundamente el funcionamiento de nuestro cerebro y por ende de todo proceso de memoria y de aprendizaje es el uso de aluminios en enseres de cocina. Me refiero, por ejemplo, a cacerolas, a cubiertos, a papel de cocina, a bandejas de cocinas hechas con aluminio. Nuestro cuerpo humano no tiene ni una sola molécula de aluminio de forma natural. Dios no puso aluminio dentro de nosotros. Esto quiere decir que se sabe perfectamente que el aluminio no cumple funciones beneficiosas para nada dentro de nuestro organismo. Y es un material que es muy sensible al calor. Por lo tanto, cuando yo utilizo este tipo de enseres, este tipo de papel, las bandejas de aluminio para preparar mis alimentos, fíjense que cambian de color. Y en el caso de las cacerolas, el calor hace que moléculas del alimento, o sea, moléculas de las cazuelas en sí, pasen y contaminen los alimentos. Casi todas las personas no. Todas las personas que tienen problemas de Alzheimer, el Alzheimer, recordemos, y también de Parkinson, que es la enfermedad del olvido, o sea, la gente no logra recordar, tienen altas acumulaciones de aluminio en el cerebro. Yo en mi casa no tengo ni una sola cacerola, ni un solo aparato, o sea, ni un solo accesorio que sea de aluminio. Cuando aprendí esto, lo cogí todo y lo tiré a la basura. Trato de usar siempre acero inoxidable, acero quirúrgico, vidrio, barro, o sea, cerámica en mis cacerolas. No uso jamás papel de aluminio, porque fíjense que ustedes ponen el papel de aluminio al horno y se pone negruzco, cambia de color y suelta moléculas que contaminen los alimentos, aunque sean buenos alimentos. Lo mismo pasa con las cazuelas. Eso debería salir de nuestra casa. Con relación al aluminio y al mal que hace el uso de este tipo de accesorios de cocina en nuestras casas, también tienen un vídeo completico con un montón de información dentro de la sesión de vídeos de mi canal de YouTube, Salud a la Carta. Yo les recomiendo que saquen todo aluminio de vuestra cocina porque realmente es un tóxico tremendo que estamos incorporando en nuestro sistema. Hay algo más que también daña el funcionamiento de la memoria y son los agrotóxicos, o sea, los pesticidas, que este es otro de los problemas, de los elementos que ataca el sistema nervioso central. Por eso conviene tanto comer alimentos orgánicos hasta donde sea posible. Habrá quien diga, bueno, es que los alimentos orgánicos son más caros. Eso es cierto, muchas veces son más caros si usted está mirándolo a corto plazo, pero a largo plazo son más baratos porque se va a ahorrar un montón en hospitales, en medicinas, en sufrimiento. Siempre pienso que no siempre son baratos los alimentos sanos, pero que los hospitales cuestan aún más. Y por eso es algo más que quiero añadir, el plan de Dios, que siempre nosotros como pueblo de Dios viviéramos no en las grandes ciudades, sino en poblaciones más rurales, donde pudiéramos tener
un pedazo de tierra para cultivar nuestros propios alimentos de manera orgánica y evitarnos la toxicidad, entre otras cosas que nos llegan a través de esos agrotóxicos. Esos agrotóxicos afectan y atacan el sistema nervioso central, dañan la memoria, perjudican la capacidad de movimiento, afectan el sistema inmunológico, causan difusión hormonal, pueden comprometer el sistema reproductivo y los fetos de las embarazadas, o sea, son un veneno. No por gusto, Francisco Lainez, un toxicólogo español, dijo como sigue: los plaguicidas pueden tener cierta relación con alteración a nivel del sistema nervioso, como puede ser pérdida de memoria, debilidad, hormigueo en las piernas, etc. Estamos haciendo estudios para averiguar si estos insecticidas y plaguicidas pueden afectar al sistema hormonal de las personas y a la producción de espermatozoides. Se sabe perfectamente la relación tan directa que existe entre el uso de pesticidas o agrotóxicos en el cultivo de nuestros alimentos y problemas de salud a todo nivel. De hecho, eso que ustedes están viendo, este dibujo que están viendo en esta diapositiva es tal cual. Si los agricultores se tienen que poner o se tienen que armar con toda esa parafernalia para poder fumigar o añadir estos químicos tóxicos a la tierra, imagínense ustedes lo que en realidad eso le hace a los alimentos. No hay un mecanismo natural que permita que esos alimentos contaminados, esos productos de la tierra contaminados con tales niveles de toxicidad se puedan limpiar. Y eso afecta el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro y por ende la memoria. Hasta aquí hemos visto el problema. Ahora necesitamos ver la solución. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es limpiar el cuerpo por dentro, especialmente el colon, y desparasitarse. Ese es el primer paso para poder recuperar la memoria. Digo aquí especialmente el colon porque es donde se acumula la mayor cantidad de toxinas en el cuerpo en forma sólida, pero deberíamos limpiar todos los filtros del cuerpo para que la sangre que irriga el cerebro sea de la mayor calidad posible. Me refiero al hígado, a los riñones, a los pulmones. Deberíamos limpiar todo lo que tiene que ver con los filtros, con los órganos de limpieza que el Señor nos ha dado. Y también el colon, por supuesto, y desparasitarnos, porque ya sabemos que la desparasitación debe ir de la mano con la limpieza del colon, porque el colon sucio trae consigo la parasitosis. Además de esto, debemos saber que los hábitos saludables, incluyendo los alimentos sanos, ciertas plantas medicinales y los suplementos nutritivos convenientes, y ahora vamos a hablar de estos suplementos, no me estoy refiriendo a tomar vitaminas y minerales, esos no son buenos suplementos, yo me complemento con otro tipo de cosas que ahora dentro de un momentito les voy a mostrar. Mejoran este conjunto de cosas, mejoran la memoria y el rendimiento intelectual, no solo de jóvenes estudiantes y de ancianos, sino también de todos aquellos que necesitan mejorar su memoria. Debemos incorporar, primero debemos sacar todo lo que hemos mencionado que no es bueno. Productos de origen animal, refiriéndome a comida, todos los refinados, todo lo industrializado. E incorporar, por ejemplo, alimentos que sean ricos en vitamina E. ¿Por qué alimentos que sean ricos en vitamina E? Y lo primero que les quiero decir con respecto a esto es que las fuentes siempre deben ser vegetales, no de origen animal. Pues la función que realiza dentro del cuerpo esta vitamina es sumamente relevante. Por ejemplo, protege las membranas celulares y los tejidos del daño ocasionado por la oxidación. Ayuda a la formación de glóbulos rojos, que son células de la sangre, y a la utilización de la vitamina K, que interviene en la coagulación de la sangre, y ayuda al funcionamiento del sistema circulatorio saludable. No por gusto, el doctor Roger de Pamplona Roger, en su impresionante libro Cuerpo Saludable, dijo como sigue: un estudio realizado en la Universidad de Indiana, aquí en Estados Unidos, con 4.809 mayores de 60 años, mostró que el nutriente que más influye en la memoria es la vitamina E. El nutriente que más influye en la memoria es la vitamina E. ¿Cuáles son las fuentes de vitamina E de origen vegetal? Bueno, aquí en la diapositiva las tienen, pero les comento: el germen de trigo y su aceite, las almendras, nueces y frutos secos, siempre en su estado original, y si están activados o remojados o hidratados,
mucho mejor. Nunca fritos, nunca asados, nunca salados. Las semillas de girasol, el aceite de oliva pero virgen extra, las aceitunas verdes, los melocotones, la papaya o frutabomba, el aguacate y las espinacas se encuentran entre los alimentos más ricos en vitamina E. Son mucho más efectivos que los suplementos para elevar el nivel de vitamina E, tanto en la sangre como en el cerebro, lo cual intensifica considerablemente el funcionamiento neuronal. Siempre es mucho mejor comer los alimentos que incluyan estos nutrientes que buscar alternativas en vitaminas y minerales aislados, por ejemplo, comer vitamina E o consumir vitamina E de forma aislada, porque eso no es sano y es un químico igualito que cualquier otro químico, por ejemplo, igualito que un antibiótico. Eso no es sano. Hay 2 vídeos con respecto al tema de consumir vitaminas y minerales en forma de suplementos que les invito a ver dentro de mi canal de YouTube Salud a la Carta. El primero se llama Vitaminas y minerales como suplementos. Cuidado con eso. Y el segundo, que lo grabé hace un par de semanas, se llama Suplementos, sí, pero de los buenos, que son los que consumimos en casa, que dentro de un momentito les voy a mostrar y que no tienen nada que ver con ese concepto. Se debe, además de consumir alimentos ricos en vitamina E, se debe consumir alimentos ricos en provitamina A o beta-caroteno. ¿Por qué? Bueno, esto se trata de un pigmento natural que se encuentra en numerosas especies vegetales y gracias a ese pigmento que es liposoluble, o sea que se disuelve en grasa, que tiene colores muy vivos, amarillentos y rojizos, el hígado y el intestino delgado son capaces de generar esta provitamina A, nutriente esencial para nuestro organismo. La vitamina A tiene grandes beneficios para el cuerpo, por ejemplo, preserva la salud de los tejidos especializados en la retina, o sea, en la vista. Si usted quiere tener buena vista, tiene que comer muchos alimentos vegetales en su estado original de este color. Por ejemplo, se sabe que los conejos tienen una vista buenísima. ¿Por qué? Pues porque comen mucha zanahoria. Bueno, pues en ese sentido también lo debemos imitar. Por supuesto, comiendo siempre cantidades temperantes, no exageradas. Además, les puedo decir que ayuda esta provitamina A el desarrollo de la salud de la piel, de las membranas mucosas, ayuda al desarrollo normal de los dientes y al tejido blando y esquelético. Se sabe que se debe consumir alimentos ricos en vitamina A de fuentes vegetales para poder tener un buen funcionamiento del cerebro y por ende del proceso de aprendizaje, de cognición y de memoria. Zanahorias, mangos, naranjas, albaricoques, calabazas, brócolis, espinacas o el melón son excelentes fuentes de beta-caroteno o provitamina A. Además de esto, hay un tercer nutriente que debemos incorporar a través de los alimentos vegetales, que es aquellos que son ricos en vitamina C, vitamina E, provitamina A, vitamina C. Estamos hablando de verdaderos nutrientes que el organismo necesita para funcionar bien. Pues la vitamina C, cuyas fuentes vegetales tienen en esta diapositiva, fomenta la salud del sistema inmunológico, ayuda a sanar las heridas, preserva el tejido cognitivo y ayuda a la absorción del hierro. La deficiencia de vitamina C puede provocar una condición llamada escorbuto, caracterizada por debilidad, anemia, hematomas, encías sangrantes y dientes flojos. También puede causar sangrado por la nariz, hemorragias, fatiga, piel áspera y envejecida precozmente e hipoglucemia. Los kiwis, la naranja, el limón, las fresas, los pimientos rojos y verdes, las grosellas, el perejil, la espinaca, la coliflor, los tomates y frutas en general ayudan o aportan, porque abundan muchísimo en vitamina C y aportan las cantidades suficientes que el organismo necesita. Debemos consumir estos productos, insisto, en su estado original. Hay algunos, como es el caso, ahorita mencionamos a la calabaza. Bueno, pues una calabaza no se puede comer cruda. Es evidente que se debe cocinar. Si se hace al vapor, pues mucho mejor. Pero la mayor parte de los productos de la tierra que les estoy mencionando se pueden comer crudos en su estado original. Y es así como se deben comer, porque todas estas vitaminas son muy sensibles al calor. Dicho en otras palabras, el fuego aniquila estos productos nutritivos.
Debemos comer frutas ricas en antocianinas, que es un fitoquímico, un verdadero fármaco natural que le da esta coloración índigo, morado a estos alimentos de la tierra que ustedes están viendo. Esas antocianinas son un grupo de pigmentos de color azulado, también rojo oscuro o morado, que son hidrosolubles y son ampliamente o están ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Y tienen propiedades para restaurar la salud de los vasos capilares y tienen una fuerte acción antioxidante. Todo lo que es antioxidante, y dentro de un momentito les voy a mostrar los complementos alimenticios que me tomo en forma de antioxidantes, van a potenciar la salud de todo nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro. Arándanos, moras, aceitunas negras, grosellas, fresas, higos, ciruelas moradas, ciruelas pasas, espárrago morado, col morada, berenjena, zanahoria, pimiento y papa morada, manzana y pera roja, granada, sandía, tomate y la cebolla morada son ricas en antocianinas. Son ricos productos de la tierra en este producto en ese nutriente tan importante para la salud de nuestro cerebro. Por otra parte, también se debe consumir alimentos con hidratos de carbono de índice glucémico bajo. Eso se refiere a esos carbohidratos, por ejemplo, que no son refinados, a todo lo que es cereales integrales. Esos son los productos que debemos consumir, tal cual ustedes los están viendo en esta fotografía. El doctor Roger de Pamplona Roger, con respecto a este particular, nos dice que pertenecen a este grupo de alimentos el muesli, que está hecho de cereales integrales, y otros preparados a base de cereales integrales, el plátano y los tubérculos. Esos son los productos a nivel de índice glucémico que debemos comer para que los niveles de azúcar adecuados sean los que manden en nuestro cerebro y no haya afecciones de ningún tipo en el proceso de aprendizaje y en el proceso de memorización. Además, debemos ingerir alimentos ricos en ácidos grasos omega 3. Esos ácidos grasos omega 3 son grasas, porque la grasa es un nutriente insustituible que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien. Estas grasas, además de omega 3, ácidos grasos omega 3, necesitamos omega 6, omega 9. Hay fuentes naturales de estas aceites esenciales que no tienen nada que ver con los animales, que realmente son sanos para nosotros. Esos aceites, les decía, esos ácidos grasos son esenciales para el cuerpo humano porque potencian su buen funcionamiento. Por eso el doctor Roger de Pamplona Roger nos dice, estos ácidos grasos mejoran la atención, la memoria y las funciones intelectuales en personas sanas. Este efecto es debido a que esos ácidos favorecen la estabilidad de las membranas celulares y de las neuronas, que son las células del cerebro, con las que recordamos, y la transmisión de los impulsos nerviosos entre las sinapsis, o sea, entre las conexiones que hay en las neuronas, que son las células del cerebro. Las mejores fuentes de estos ácidos grasos de origen vegetal son las semillas de lino, las nueces, las semillas de chía y la soya, o soja, como se dice en otros países. Justo es mencionar que las nueces son por excelencia alimento para el cerebro. Curiosamente, una nuez tiene una apariencia de un pequeño cerebro, con un hemisferio izquierdo y uno derecho, cerebros superiores y cerebros inferiores. Se parece mucho la nuez al cerebro. Incluso las arrugas o dobleces se encuentran en la nuez justo como en la corteza cerebral. Qué curioso. Hoy se sabe que las nueces ayudan a desarrollar más de 3 docenas de neurotransmisores para la función cerebral. Las nueces son ricas en antioxidantes, reducen el colesterol, previenen las enfermedades cardiovasculares, mejoran la memoria y la función cognitiva global, son ricas en potasio, fósforo y magnesio y tienen propiedades antiinflamatorias, además de ayudar a prevenir el Alzheimer. Debemos comer estos productos de la tierra en su estado natural, insisto en esto, porque son, entre otras cosas, fuentes no solo de ácidos grasos esenciales como el omega 3, sino también de proteínas de máxima calidad. Debemos consumir antioxidantes, montones de antioxidantes. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque como dice el doctor Roger de Pamplona, el consumo de antioxidantes protege contra las enfermedades
degenerativas del cerebro, tales como el Alzheimer, que es la enfermedad del olvido, y el Parkinson. Pero no basta con tomarlos durante una temporada, sino que deben tomarse durante décadas. O sea, siempre deberíamos comer de este tipo de alimentos. Por eso los estudios realizados no encuentran beneficios a veces en la toma ocasional de suplementos antioxidantes, porque deberíamos tomarlos siempre. Este tipo de alimentos ricos en antioxidantes o suplementos o complementos nutricionales, como el que yo suelo utilizar, y dentro de un momentico se los voy a mostrar, que es riquísimo en antioxidantes naturales, deberían formar parte de nuestra dieta diaria, porque son nutrientes insustituibles de los cuales el cuerpo se beneficia solo cuando se adquieren a través de la alimentación. Debemos, si queremos tener una memoria sana, tenemos que aprender a desayunar saludablemente cada día. De hecho, hay una norma de la nutrición que dice, debemos desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como mendigos. Pues bien, tomar un desayuno correcto permite más eficiencia, mayor capacidad de resolución de problemas, potencia la memoria y la fluidez verbal, mejora la capacidad de atención, hace que se tengan mejores actitudes y un rendimiento mejor a nivel escolar. Con respecto al desayuno saludable, hay 2 vídeos que les invito a ver y que pueden encontrar también dentro de la sesión de vídeos de mi canal de YouTube Salud a la Carta. El primero se titula Desayuno, la comida más importante del día. Y el segundo es un videolibro que comparte recetas naturales, recetas saludables, recetas veganas para poder tener un desayuno conveniente. Se llama 10 recetas de desayunos veganos. Así se llama ese video. Y tienen, además de acá, ahí pueden encontrar en el canal otras recetas sueltas. Hay muchas recetas ahí, pero son solo unos ejemplos de buenos desayunos que pueden comer. Debemos tener, ahora salimos del tema de los alimentos y vamos a entrar en otros, salimos de los alimentos y vamos a entrar en otros elementos que hay que tener en consideración para tener una memoria potenciada. Debemos tener una buena oxigenación. Necesitamos oxígeno. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita grandes cantidades para poder funcionar correctamente. Nos dice el doctor Roger de Pamplona en su libro Cuerpo Saludable. Una buena oxigenación cerebral resulta imprescindible para el mantenimiento de la memoria. El cerebro es un gran consumidor de oxígeno. Las respiraciones profundas de aire puro, el ejercicio aeróbico como caminar a paso vigoroso sin llegar a jadear y una alimentación pobre en grasas saturadas y colesterol como la que viene de los animales, o sea, eso hay que eliminarlo, mejoran el aporte de oxígeno al cerebro. El oxígeno de calidad nosotros lo obtenemos cuando respiramos no el aire de las ciudades que está contaminado, sino el aire, por ejemplo, de las cataratas, a la orilla del mar, en el campo, en las montañas. Es ahí donde se respira un aire cargado de iones negativos que son los que nos van a ayudar a mantener estos niveles de oxigenación que necesita todo nuestro cuerpo y además, en particular, el cerebro, que es la sede de la memoria para poder funcionar adecuadamente. Se debe hacer ejercicio físico regularmente porque fuimos concebidos para el movimiento. Nos dice el doctor Pamplona en su mismo libro con relación a este particular y el vínculo que tiene practicar ejercicio físico con el tema de la salud mental y la salud a nivel de memoria. Se sabe que las personas que se han mantenido físicamente activas entre los 20 y los 60 años presentan un menor riesgo de padecer Alzheimer en las últimas etapas de su vida. El ejercicio físico regular protege contra el deterioro mental y la pérdida de memoria por los 2 siguientes mecanismos. En primer lugar, porque puede regenerar las neuronas, que son las células del cerebro. Investigaciones realizadas, nos dice, con animales de experimentación, muestran que la práctica regular del ejercicio físico hace que se desarrollen nuevas neuronas en el hipocampo, zona del cerebro en la que reside la memoria. La creencia clásica de que las neuronas no pueden regenerarse en el cerebro del adulto está siendo revisada tras recientes investigaciones. Uno de los factores que favorece la regeneración neuronal es precisamente el ejercicio físico. Y él matiza esto porque se ha estado creyendo erróneamente hasta no hace mucho tiempo que las neuronas del cerebro
había que cuidarlas muchísimo, y es cierto que hay que cuidarlas, porque cuando se mueren, ellas no se regeneran. Pero eso no va con el plan de Dios. Por supuesto que se regenera. Todo nuestro cuerpo se regenera de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la obediencia que tengamos a las leyes de la salud, a las leyes naturales, de las cuales hacer ejercicio físico forma parte. Además, nos explica el doctor Roger de Pamplona que cuando se hace el ejercicio físico se incrementa el riego sanguíneo cerebral y con ello el aporte de oxígeno a las neuronas. La oxigenación insuficiente de las neuronas debido a una vida sedentaria hace que se pierda capacidad de memoria. Hay que moverse para que se active nuestra sangre, para que nuestro cuerpo se oxigene, para que nuestro cerebro pueda funcionar mejor. Caminar a un paso ligero por un parque o en el campo es uno de los ejercicios físicos para favorecer la oxigenación cerebral. Además, relaja los nervios excitados por el ajetreo del día. Y él menciona el caminar a un paso vigoroso sin llegar a jadear, porque caminar es el mejor de todos los ejercicios, porque lo puede hacer todo el mundo o casi todo el mundo. Personalmente, además de caminar, yo cada día hago entre media hora y una hora de ejercicios aeróbicos, ejercicios cardiovasculares, ejercicios fuertes. Y fíjense, sí, o sea, fuerte sin dañarme, ejercicio quiero decir de mucho movimiento. Y yo noto que mi cerebro, que mi mente a mis 54 años funciona muchísimo mejor que cuando yo era una estudiante universitaria que lamentablemente no conocía este tipo de información. Las leyes de la salud, Dios nos las ha dado para blindarnos, para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Comer sanamente y hacer ejercicio físico son dos leyes de la salud que van mano a mano. También debemos descansar de manera adecuada. El doctor Roger de Pamplona con respecto a esto nos dice que dormir bien las horas suficientes ayuda a mantener la memoria, porque durante el sueño las neuronas se limpian de los desechos acumulados durante las horas de actividad, lo que mejora su rendimiento. El estrés físico, psicológico y la falta de reposo adecuado deterioran la memoria. Por lo tanto, se recomienda especialmente evitar la ansiedad resultante de querer hacer varias cosas a la vez, porque esto nos estresa y además no nos ayuda a descansar. Es necesario descansar adecuadamente porque es durante las horas del sueño cuando nuestras células se regeneran. Y fíjense que el descanso adecuado está asociado a lo que se conoce como ciclo circadiano. No se descansa igual acostándose a las 11 o 12 de la noche que acostándose a las 8, 9, 10 de la noche. El sueño reparador, realmente el sueño reparador, es el que empieza 2 o 3 horas antes de la medianoche. Hay otro vídeo que pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos de mi canal de YouTube Salud a la Carta que se llama ¿A qué hora debemos dormir? Allí hay un montón de información sumamente importante que debemos tener en cuenta, sobre todo para la salud de nuestros hijos, porque por ejemplo, es durante las horas de sueño cuando los niños crecen. Los niños deben dormir, deben descansar, deben acostarse temprano para que sus cuerpecitos se puedan desarrollar convenientemente. Para tener una buena memoria se ha de mantener la mente activa, no por gusto. En Primera de Timoteo 4:13 se nos dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque la lectura, o mejor dicho, la buena lectura, me refiero a la Biblia, me refiero a libros de carácter espiritual o libros incluso que no sean de carácter espiritual, pero que nos ayuden a tener un conocimiento sano a nivel cultural, a nivel académico. Todo eso va a hacer que nuestra mente esté activa. Fíjense que la lectura, el estudio y la resolución de ejercicios o problemas ejercitan la mente, ver la televisión no. Y no porque el aparato de televisión tenga algo malo, sino porque lamentablemente la mayor parte de las cosas que se transmiten a través de lo que también se conoce como el monstruo de un solo ojo, no solo no nos aporta nada, sino que lacera la capacidad de funcionamiento cerebral y a nivel de memoria que nosotros deberíamos tener. Hay muchas personas que dicen literalmente, la televisión embrutece, porque el tipo de información que allí se da no nos ayuda a mantener
la mente activa en la mejor dirección. Se ha visto, por ejemplo, que el ejercicio intelectual aumenta el número de interconexiones entre las neuronas. Recordemos que mientras más neuronas tengamos y más interconexiones haya entre ellas, pues mejor va a funcionar nuestro cerebro. Pues el ejercicio intelectual, como el que tiene lugar cuando se leen libros de interés, lo que hace es aumentar el número de neuronas y estas interconexiones entre ellas. Y eso implica que se incrementa la capacidad de la memoria. Si hay algo que le enseñé a hacer a mi hijo desde pequeñito, fue a leer. Yo siempre le compré muchísimos libros y a mi hija también, y les inculqué el hábito de leer solamente aquellos tipos de libros que le iban a ayudar a agilizar su mente, que le iban a ayudar a pensar correctamente, que iban a permitir que su cerebro se desarrollara. Eso es un hábito que debemos crear desde los más pequeños años, desde los años más jóvenes en nuestros hijos, porque va a repercutir en su calidad a nivel de mente. Le va a permitir tener una mente activa. Hay plantas medicinales, también conocidas como fitoterapia, que es el uso de estas plantas para el tratamiento de determinadas dolencias o para su prevención, que nos ayudan a evitar la pérdida de memoria, a potenciar, mejor dicho, la memoria, y también a prevenir, no solo a prevenir enfermedades que tengan que ver con la pérdida de memoria, sino a reducir hasta donde sea posible o revertir enfermedades como es el caso del Alzheimer. Con respecto a esto, el doctor Roger de Pamplona Roger nos da algunas plantas que ustedes pueden comprar en tiendas de productos naturales. El ginkgo biloba es una de ellas. Aquí tienen la fotografía, la primera que ven al lado izquierdo de la diapositiva arriba, son hojas de ginkgo biloba, pues mejora la memoria reciente y acorta el tiempo de reacción cuando se trata de evocar un recuerdo, gracias a que aumenta el riego sanguíneo cerebral y aporta y ayuda a aumentar los aportes de oxígeno a las neuronas. Se recomienda, dice él, tomar entre 120 a 360 mg de extracto diario, repartidos entre 2 o 3 tomas diarias durante varios meses. Por otra parte, el ginseng, que es la segunda fotografía que tienen, combate la fatiga y mejora el estado de ánimo, mejorando la oxigenación cerebral. Aquí ustedes tienen también las cantidades que el doctor Roger de Pamplona Roger recomienda con respecto al uso de ginkgo biloba y ginseng. Estas dos plantas las venden en extracto, en cápsulas, las venden en tiendas de productos naturales. A mí me gusta tomar de vez en cuando ginkgo biloba porque yo trabajo mucho con la memoria. A veces tengo que pararme a dar una conferencia solo de memoria de lo que he estudiado durante una hora y media, y además de haber estudiado y además de orar, por supuesto, porque es Dios quien me recuerda las cosas, me ayudo con la ingesta de este tipo de plantas que potencia mi capacidad cerebral. Hay una tercera planta que se llama Huperzin A, pues esta mejora el nivel del neurotransmisor, de uno de los neurotransmisores que necesita el cerebro para funcionar correctamente la memoria, para que la memoria funcione bien. Estas plantas, insisto, la pueden encontrar en tiendas de productos naturales. Estas son las dosis que el doctor Roger de Pamplona Roger recomienda y su consumo realmente resulta muy conveniente para potenciar la memoria. Vamos ahora a hablar del uso de plantas, pero en esta ocasión aromáticas. Plantas como la salvia, la mejorana y la melisa o toronjil mejoran las funciones cognitivas y favorecen la memoria. Yo personalmente en mi patio, porque me he mudado al campo hace unos cuantos meses, he sembrado todo tipo de plantas aromáticas y cuando necesito alguna, sencillamente voy y cojo unas hojitas. Pero también ustedes pueden encontrar en forma de aceites esenciales, en forma de extractos, en forma de comprimidos, estas plantas en tiendas de productos naturales. Nos dice el doctor Roger de Pamplona Roger con respecto al uso de la salvia, y aquí tienen la fotografía, la mejorana y la melisa o toronjil. En el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que recordemos que es la enfermedad de la pérdida de la memoria, se usan dosis altas de sus esencias por vía oral. La salvia
la mejorana y la melisa pueden tomarse de diferentes formas. Y él comenta, primero, en infusión, 2 o 3 tazas diarias cuando se tienen problemas de memoria. Y dice además, inhalando el aceite esencial, hay que poner unas gotas en un pañuelo o en el dorso de la mano varias veces al día, inhalar profundamente. Y también la ingestión de aceite esencial es conveniente hacerla. Aquí tienen también la dosificación que él recomienda. Las plantas medicinales y las plantas aromáticas son una verdadera bendición que el Señor nos ha dado para no tener que recurrir a fármacos, sino utilizar esta medicina natural, recordando que la naturaleza es el médico de Dios. Hemos llegado al tema de la ingesta. A mí no me gusta decir suplementos nutricionales, sino complementos nutricionales. Y yo no soy persona de recomendar marcas, solamente aquellas que yo utilizo. En el caso de estos productos de la compañía Just Plus, no solo los utilizo en mi casa, se los doy a mi hijo de 40 años, de 14 años, sino que también promociono este producto. ¿Por qué lo promociono? Pues porque es una bendición. Lo ideal siempre, 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 como les decía, es consumir los productos de la tierra en su estado original, de la planta, tal cual Dios los ha dado. Pero primero, las personas no tienen hábitos de ese consumo. Y en segundo lugar, como es el caso de lo que pasa en mi casa, aunque sí tenemos el hábito de consumirlos así, porque somos veganos, lo cierto es que los suelos están muy empobrecidos debido al uso indiscriminado de la tierra. Y como consecuencia, los productos de la tierra, frutas, verduras, legumbres, cereales, semillas, aunque sean orgánicos, tienen carencias de nutrientes porque los suelos no se los aportan. No es lo mismo, por ejemplo, una pera que nos comamos a día de hoy en cuanto a nutrición, a niveles de nutrición, que la pera que se comían nuestras bisabuelas. Para nada, han mermado muchísimo la calidad del suelo y por lo tanto los nutrientes que están en esas plantas. Como consecuencia es conveniente suplementarse. Este es el suplemento que yo utilizo. Les decía hace un ratito que tomar vitaminas y minerales aislados es algo absolutamente insano. Eso es químico, igualito que una vacuna, igualito que un antibiótico. Lo que yo tomo de Just Plus son frutas, verduras, extraídos, también, por ejemplo, cereales ancestrales, algas marinas que han sido cultivados de forma orgánica, que han sido desecados y que han sido encapsulados. Yo todos los días tomo y le doy a mi hijo estos productos que ustedes están viendo en forma de complementos, que me gusta más decir que suplementos alimentarios. Tomamos las frutas, tomamos los vegetales, tomamos la familia de las berries, que es lo que dice aquí morada, que son las famosas antioxaninas que les hablé ahorita, que son las frutas y verduras que tienen el color ese morado índigo, porque son muy antioxidantes. Y también tomamos un suplemento hecho a base de omegas, omegas 3, omega 6, omega 9. No extraídos, por ejemplo, del pescado, porque yo soy vegana, ni consumo ni le doy a mi hijo nada de eso. No nos hace falta. Sino, por ejemplo, de algas, de semillas, porque como les decía ahorita, los frutos secos en su estado original son grandes aportadores de esos aceites esenciales que nosotros necesitamos. Estos productos para mí son muy convenientes. Los consumo a diario y se los doy a mi familia. Si usted tiene interés en adquirir estos productos, me puede escribir directamente a mi canal de YouTube Salud a la Carta. Allí hay vídeos, incluso el vídeo de suplementos sí, pero de los buenos se explica ampliamente con respecto a esto. O puede escribirme a través de mi canal, o sea, a través de mi canal de Facebook, de la página de Facebook que también se llama Salud a la Carta. Y ahí les puedo dar información, les puedo dar el enlace donde pueden adquirir estos productos. Insisto, yo no suelo promocionar aquello que no consumo. Esto lo promociono porque día a día forma parte de nuestra dieta. No sustituye mi comida, sino que me ayuda a complementarla. Tengo una dieta absolutamente sana, equilibrada, vegana, que complemento con estos nutrientes. Además de todo lo que les he comentado hasta ahora, tenemos que tener en cuenta que si deseamos mantener un buen nivel de memoria, hay que tener y mantener una microbiota o flora intestinal sana.
En cuanto a esto, el doctor Edward Grove, en su artículo, ¿qué es el microbioma?, él escribió: las investigaciones han revelado el importante papel que tiene el microbioma, en la salud mental. Microbioma, flora intestinal, también se llama como microbiota intestinal. Son una serie de bacterias buenas, amigas, que nos cohabitan, que Dios ha puesto en nuestro aparato digestivo, sobre todo en nuestro aparato digestivo, y que deben estar en equilibrio y deben estar dentro de su nicho ecológico para que sean de beneficio. Pues hay una compleja relación entre el intestino y el cerebro, lo que se denomina el eje cerebro-intestinal. Les comentaba hace un ratito que el intestino se conoce como el segundo cerebro. Él añade: la microbiota intestinal interactúa con el sistema nervioso central para regular la química del cerebro y proporcionar una respuesta ante el estrés, la ansiedad y la memoria. Además, añade Juan José Mariño Benito, un español que es el director técnico de Suplementos Zeus, lo siguiente: las investigaciones confirman que la microbiota o flora intestinal participa en la actividad genética de nuestro cerebro superior, de nuestro cerebro craneal. Y desde la infancia, las bacterias digestivas nos ayudan a establecer y desarrollar ciertas zonas del cerebro involucradas en la memoria y el aprendizaje. Para poder tener una microbiota intestinal sana, yo necesito tener un estreñimiento corregido, necesito intestinos limpios, necesito darle a mi cuerpo los nutrientes que en realidad requiere y que vienen de los productos de la tierra, sobre todo en su estado original. Estamos hablando de 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas. Todos ellos van a permitir que ese ejército de bacterias amigas que nos conforman puedan elaborar, por ejemplo, porque las bacterias son verdaderas fábricas de vitaminas, aquellas que van a permitir que el cerebro funcione correctamente. Es muy importante tener una microbiota intestinal sana, equilibrada, y para que eso suceda, el cuerpo debe estar limpio por dentro y debemos comer de los mejores nutrientes. También se debe evitar el estrés, porque el estrés acaba con esta flora intestinal. Además, debo mencionar que para tener una memoria potente se necesita practicar la meditación. Pero noten ustedes en esta fotografía que les estoy mostrando a una señorita leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Estoy hablando de meditación bíblica, no de meditación oriental. No estoy hablando de ponerme en la posición de lota, hacer cosas que son absolutamente contrarias a nuestra fe cristiana. Estoy hablando de la verdadera meditación, de la bíblica, meditar en la palabra de Dios, porque no hay nada que desarrolle más nuestra mente precisamente que este tipo de información, que este tipo de conocimiento. Recordemos que la Biblia es nuestro manual de instrucciones. Por lo tanto, la meditación también mejora nuestra capacidad de análisis y nuestra memoria. Si usted quiere tener buena memoria, practique todas estas acciones que les he estado comentando y lea su Biblia, por lo menos por la mañana, levantarse y antes de dormir, lea su Biblia para que su mente se llene de buena información, que es la que usted debe recordar, esta buena información. En resumen, les he dado montones de datos para sustentar el nombre de esta presentación, que recordemos que es cómo mejorar la memoria de forma natural. Y aquí ustedes en esta diapositiva tienen un resumen de lo que hemos estado viendo. Hay factores que constituyen amenazas cerebrales y, por el contrario, hay otros que son protectores cerebrales. ¿Qué amenaza el buen funcionamiento de mi cerebro? Las grasas saturadas, que vienen sobre todo de los productos animales, de origen animal. Por encima de ellas, recordemos que mencionamos que también era pero que muy malo, incluso más perjudicial que los productos animales, la azúcar refinada. También influye en el mal funcionamiento de la memoria del cerebro en primer lugar y de la memoria en segundo lugar, las grasas trans, que viene de toda esa bollería industrial que no sirve para nada. Usted puede comer buenos postres si le gustan las cosas dulces hechos en casa con los mejores nutrientes. Hay que evitar el exceso de contaminantes
ambientales, como es el caso del hierro, como es el caso del cobre, como es el caso, además de, me refiero a estas cacerolas, a estas tuberías, también a las cacerolas de aluminio que les comenté, porque todo eso obstaculiza el funcionamiento correcto del cerebro. Y en cambio se debe potenciar el uso de vitamina E, de alimentos que lo tengan, de provitamina A, de vitamina C, que están en antioxidantes. Debemos comer legumbres, arándanos, uvas, manzanas, vegetales de hoja verde que están cargados de clorofila, que son una verdadera bendición para nuestro cuerpo. Por ejemplo, tubérculos de calidad que tengan, o sea, que nos aporten una buena cantidad de carbohidratos a nuestro cuerpo, pero que sean de máxima calidad, como es el caso de los boniatos. Debemos además, aquí hay una foto de una suplementación de vitamina B12, pero se lo puse adrede para mencionarles lo siguiente. Yo personalmente ni consumo vitamina B12 así, ni lo recomiendo. La vitamina B12 a veces pensamos, sobre todo los vegetarianos y veganos, o mejor dicho, personas que se quieren cambiar este estilo de vida, erróneamente suelen pensar que pueden tener carencias de vitamina B12, porque se suele decir que esa vitamina viene de los productos de origen animal, pero eso es un verdadero error. A día de hoy se sabe que el cuerpo fabrica los niveles óptimos de vitamina B12 siempre y cuando usted, por una parte, tenga un intestino limpio, un colon limpio, por otra parte tenga una microbiota intestinal o bacterias intestinales sanas, como comentamos ahorita, porque las bacterias son verdaderas fábricas de vitaminas, y por otra parte le damos los alimentos que realmente necesitan para poder funcionar. Si usted come de esa manera y se suplementa, por ejemplo, con productos como los de Just Plus, que son los que consumo, los que les he promocionado, o algunos similares, porque lamentablemente a día de hoy Just Plus todavía no está en todos los países del mundo, usted no va a tener carencias de ningún tipo, y va a tener un cerebro que funcione a máxima capacidad. En fin, quiero terminar esta presentación, que recordemos que se ha titulado ¿Cómo potenciar la memoria de forma natural?, diciéndoles lo siguiente. Necesitamos tener memoria para recordar las cosas del día a día. Eso por supuesto que es importante. Pero sobre todo necesitamos tener memoria para recordar la palabra de Dios. Porque es el conocimiento de la palabra de Dios la que nos va a capacitar para blindarnos ante tantos engaños y tanta confusión que lamentablemente rigen hoy la sociedad moderna. Hasta aquí este tema. Yo realmente espero que les haya sido de mucha bendición toda la información compartida. Este video, por supuesto, lo vamos a editar y lo vamos a subir a mi canal de YouTube Salud a la Carta, para que usted lo pueda ver una y mil veces, para que pueda tomar nota de esta información tan importante y pueda llevar a cabo en su vida pues los cambios que necesita llevar a cabo con la ayuda de Dios, por supuesto. Los cambios no son fáciles de llevar a cabo en nuestras vidas. No es fácil cambiar, pero tenemos la promesa de Filipenses 4:13 que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. No hay nada que no podamos hacer si no estamos, o sea, si estamos conectados a Cristo. Y Cristo quiere nuestro bien. Entre otras cosas, quiere que tengamos memoria para que podamos recordar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en tiempos como estos. He estado mirando mientras he estado conversando, porque hoy estoy sola en esta presentación. Me es un poquito más difícil poder contestar las preguntas como siempre lo suelo hacer. Por ejemplo, me preguntan: hermana, ¿cuál es la mejor manera de desparasitar en los niños hasta 2 años? Bueno, pues dentro de la sesión de vídeos de mi canal de YouTube Salud a la Carta tienen uno que se llama, tienen 2 vídeos sobre los parásitos, le invito a ver los 2. Uno se llama Parásitos, nuestros mayores depredadores, y el otro se llama Parásitos, la solución. No se llama Nuestros mayores depredadores, perdón, se llama Parásitos, nuestros mayores enemigos, y el otro se llama Parásito, la solución. Allí tiene usted amplia información para el tema de la desparasitación. Hay otra persona que me pregunta aquí: hermana, ¿qué opina usted sobre la vacuna obligatoria de la difteria? Bueno,
personalmente he aprendido que la mejor vacunación que existe es tener un sistema inmunológico fuerte. Para tener ese sistema inmunológico fuerte no nos queda otra que obedecer la palabra de Dios, empezando por comer sanamente. Personalmente, ni me vacuno, ni vacuno a mi hijo, ni creo en las vacunas. He estudiado profundamente sobre este tema y soy consciente de todos los efectos secundarios que trae la vacunación para nuestro sistema, porque por una parte, la vacunación o la vacuna implica meter dentro de nuestro cuerpo la propia enfermedad, y por otra parte, como en esas vacunas está contenida esas, por ejemplo, bacterias que son las que nos dañan en un estado de vida minimizado, pero ahí latente, para mantener vivos esos microorganismos, se necesita utilizar una serie de conservantes que suelen ser productos altamente tóxicos para nuestro cuerpo, como es el caso del mercurio o del timerosal, que es un derivado del mercurio. Pues yo personalmente eso no lo pongo en mi cuerpo. Hay personas que sí consideran y ponen su salud en manos de químicos, en manos de vacunas. Ya eso es, digamos que la percepción y las conclusiones de cada cual pues son muy respetables. Me han preguntado y yo contesto teniendo en cuenta lo que yo practico. Yo personalmente no creo en las vacunas. Pues, hermanitos, yo sé, y a todos los que han estado siguiendo estas presentaciones, que hay aquí montones de preguntas, pero me voy a tomar el tiempo de contestarlas ahí mismo en el chat. Me voy a despedir en estos momentos para no hacer demasiado larga esta presentación, porque he compartido muchísima información con todos vosotros. Espero sinceramente que permitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, que podamos tener la fuerza de voluntad que Él nos puede dar para implementar los cambios en nuestras vidas que necesitamos urgentemente asumir, y que podamos vivir vidas felices aún en el medio del caos que por todas partes nos rodea, porque eso es lo que Dios quiere. No que estemos enfermos, no que estemos sin memoria, no que estemos con problemas de todo tipo de salud, sino que seamos luz del mundo, en un mundo que está en tinieblas, en un mundo que perece. Para tener para ser nosotros luz del mundo, necesitamos orar, necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos recordar esa palabra de Dios, y para eso también necesitamos tener una vida en obediencia a las leyes, a la ley, por ejemplo, en primer lugar, a la ley moral de Dios, que está en el libro de Éxodo, a los 10 mandamientos, pero también a las leyes de la salud, que son leyes divinas y eternas. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, hasta que ese momento llegue. Yo espero y deseo que el Señor tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía raudales de bendiciones del cielo. ¡Hasta luego!